Sí, ahí se ve. Sí, sí. Genial, gracias. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es una sustancia. Ya habíamos dicho que es cualquier tipo de materia a la que si le tomamos muestras vamos a ver que tiene una composición idéntica y que si están en condiciones iguales, o sea, misma temperatura, misma presión, mismo volumen, van a tener las propiedades iguales. Pueden ser tanto simples como compuestos. Los simples están formados por átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, el sodio, el hidrógeno, el oxígeno, el helio, por ejemplo. Y después tenemos las sustancias que son compuestas. Estas están formadas por átomos de distintos elementos, pero tienen que estar en proporciones definidas, ¿sí? Entonces el libro de ustedes nos muestra el ejemplo del agua. El ejemplo del agua nos dice que siempre que haya dos moléculas de hidrógeno, estas van a reaccionar con una de oxígeno para formar dos moléculas de agua líquida, ¿sí? Esta se forma por combustión. Y no importa qué estado de agregación tenga el agua. Si es líquido, sólido, gaseoso, va a ser siempre igual la reacción química. Después vamos a ver lo que son las mezclas. Las mezclas son las combinaciones de dos o más sustancias. Cada sustancia mantiene la composición y las propiedades, como por ejemplo el aire, todo lo que sea gaseoso, porque en general los gases no se encuentran de uno, lo encontramos de varios, y por ejemplo la leche. La leche tiene su composición y está formada por un montón de cosas distintas, por ende es una combinación de sustancias y siempre va a tener esas propiedades, ¿sí? Sin embargo, la composición no necesariamente es fija, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si yo tomo muestras de aire de acá, de Córdoba, o del centro de Córdoba, y tomo muestras de aire del campo, por ejemplo, no va a ser lo mismo, porque van a estar compuestas de manera diferente. Por ejemplo, como un ejemplo muy vago, es que acá hay mucha más contaminación, ya sea por autos, por fábricas y demás, que allá no va a haber. Entonces ya la composición se me altera. Después vamos a hablar de lo que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. La mezcla homogénea está en la misma fase, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? Que estén en una sola fase quiere decir que son monofásicos. Entonces, si nosotros llamamos, por ejemplo, al jugo, nosotros sabemos que cuando vamos a hacer jugo en polvo, tiramos jugo en agua y disolvemos esos granitos, ¿sí? Entonces tenemos soluto y solvente o disolvente. El solvente o disolvente es el que siempre está en mayor cantidad. Entonces, en el caso del jugo, el que está en mayor cantidad siempre es el agua, porque nosotros ponemos menos polvo que la cantidad de agua que necesitamos. Y el soluto viene a ser entonces el polvito, ¿sí? También tenemos que saber que las propiedades de la mezcla son diferentes según sus componentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mezcla homogénea está mezclada, el jugo mezclado, tiene propiedades por esa mezcla, esa composición. Ahora, si nosotros lo separamos, ya el polvito tiene propiedades por un lado, como que uno es sólido, y el agua está en estado líquido, ¿sí? No son los mismos. Después tenemos en la mezcla homogénea que los componentes no conservan su composición, o sea que se mezclan. Obviamente, si no podríamos disolver, por ejemplo, sal en agua, azúcar en agua, o azúcar en mate cocido, por ejemplo. Y lo otro que tenemos que saber es que los componentes varían sus proporciones, pero en parámetros, o sea, no pueden estar libres. No pueden estar libres, porque si yo pusiera muchísimo jugo en una y
está como re fuerte el jugo y en el otro no, está como re aguado el jugo, las propiedades son diferentes. Entonces, los componentes tienen que variar en ciertos límites porque si yo sigo echando jugo, echando jugo, echando jugo, va a llegar un punto en que las pelotitas de jugo no se me van a disolver. O por ejemplo, cuando me hago un mate cocido y no está tan caliente y yo echo azúcar y el azúcar no se me disuelve. Ese es el problema que tiene, por ejemplo, la mezcla homogénea. Siempre tiene que estar en ciertos límites. En cambio, la mezcla heterogénea está en distintas fases y eso lo vemos a simple vista. Y podemos tener varias fases, por ende son polifásicos. Entonces, polifásicos es que tenga varias fases, pero cada superficie de separación, o sea, cada parte que me separe estas fases se va a llamar interfases. En el exterior, en la mezcla homogénea, no hay interfaces, porque vos no ves una superficie que te separe el jugo del agua o el azúcar en el mate cocido si no le llenaste de azúcar. En cambio, en la mezcla heterogénea, que es, por ejemplo, cuando vos agregas arena, agua y aceite. La arena se te queda abajo, arriba tenés el agua y arriba de eso está el aceite. Vos ves claramente dónde se separan esas fases. Eso es la interfase. Entonces, como los componentes no se me mezclan, toda la mezcla heterogénea no tiene propiedades como tal, sino que cada componente tiene sus propias propiedades. Es decir, que conservan su identidad. No es como el caso del jugo en el que al echar el polvito ya no podías diferenciar cuál era agua y cuál era jugo, sino que veías todo entero. En este caso, no. Por ende, acá la cantidad de componentes sí puede variar de forma libre. O sea, puedes poner la cantidad de arena que quieras, la cantidad de agua que quieras y la cantidad de aceite que quieras y siempre se van a separar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la mezcla homogénea que se los van a dar siempre y la fórmula que está acá estaría bueno que se la aprendan y sepan qué es también. Es cuando le echamos sal al agua, nos da agua salada. O sea, si nosotros seguimos agregando y seguimos agregando y seguimos agregando sal, va a quedar como unos granitos abajo y ahí sí podemos ver que no está homogénea la mezcla. En este caso, tanto el agua como la sal no son conductores de la electricidad, pero el agua salada sí la conduce a la electricidad. Entonces, acá podemos ver cómo recién decíamos que la mezcla homogénea tiene propiedades por sí misma y no es necesario partir sus ingredientes para saber qué propiedades tiene. En el otro caso, no se mezclaban nunca, entonces nunca íbamos a tener esas propiedades como conjunto de mezcla. En este caso, sí. Bien. Yo recién les dije más o menos que era una fase para que quedara completo el cuadro en realidad de las diferencias. Y habíamos dicho que las fases entonces eran las porciones que tenían propiedades iguales. O sea, el aceite tiene todas las propiedades iguales, el agua tiene las propiedades diferentes a las del aceite, pero permanecen siempre en esa misma parte y así. Entonces, cada una estaba separada por interfaces, que era lo que nosotros podíamos ver como superficie de separación. Y después podemos clasificar los sistemas, ¿sí? Según cuántas fases tengan. Si tiene una fase, o sea, si solamente hay oxígeno, si solamente hay sal, si solamente hay agua, hablamos de sustancias puras, porque no se van a fraccionar, ¿sí? Bueno, el agua le tenés que hacer mucha fuerza y le puedes fraccionar, pero supongamos que no. En ese caso, vamos a hablar de un monofásico, que era lo que habíamos visto antes. Ahora, si tiene más de dos fases, como por ejemplo disoluciones, hablando como sistema heterogéneo, ¿no? Como jugo en agua y que se puede mezclar. Eso es una disolución. O cuando yo echo sal en agua y la sal se disuelve, eso también es una disolución. Estas sí son fraccionables, ¿sí? Entonces, si ponemos componentes que están en distintas proporciones, vamos a obtener distintas propiedades.
Esto significa que si yo tengo 3 vasos y a uno le pongo mucha agua y poca sal, al otro le pongo mucha sal y poca agua, y al otro le pongo intermedia, cada una va a tener distintas propiedades por el simple hecho de que cada componente está en distintas proporciones. Ahora vos me decís, ¿cómo hago yo para fraccionar, por ejemplo, el agua con sal? Bueno, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, evaporar el agua. Si yo evaporo el agua, me va a quedar simplemente la sal en el fondo del vaso. Y después yo puedo, mediante un mecanismo que lo vamos a ver, que lo van a ver en realidad ustedes más adelante, condensar de nuevo el agua. Entonces ahí lo fraccioné y me quedó el agua por un lado y la sal por el otro. Por ejemplo, las piedras que son granito son una mezcla de 3 fases que tienen 3 componentes. Los componentes se llaman cuarzo, feldespato y mica. Y si nosotros supiéramos diferenciarlos bien, podríamos decir cuál es cada uno. Mientras que, por ejemplo, podemos tener también un solo componente, pero que esté en 3 fases diferentes. Como por ejemplo, si nosotros agarramos un tubo, le ponemos agua líquida, hielo, le ponemos vapor y lo cerramos rápido. Después vamos a ver qué es importante, las propiedades de la materia. Las propiedades son intensivas o extensivas, ¿sí? Esta es muy importante que se lo sepan porque si no van a estar este segundo año pensándolas y estaría bueno que no les pase lo mismo. Bueno, las intensivas no dependen de la cantidad de materia, mientras que las extensivas sí dependen de la cantidad de materia que hay. Dentro de las intensivas tenemos el punto de ebullición, que es el punto al que hierve por una sustancia, por ejemplo, el agua. Después tenemos la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, el olor, el color, el sabor y demás. Y después tenemos las extensivas, que son todas las que sí dependen de la cantidad de materia, como la masa, el peso, la longitud y el volumen. Bueno, hay un ejercicio, que es el número 11, que habla sobre estas propiedades, que son intensivas o extensivas. También te piden que emplees métodos gráficos, y es importante saber los gráficos porque los van a usar literalmente toda la carrera. Bueno, el ejercicio nos dice que demostremos cuando una propiedad es intensiva o extensiva empleando gráficos, y para esto tenemos que calcular la masa de diferentes cubos de plata, conociendo la relación masa-volumen, que es la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Y nos da ahí la densidad de la plata. Nos dice que el volumen es 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos pide graficar la densidad en función de la masa, utilizando un papel milimétrico, que obviamente yo no lo hice en papel milimétrico y nadie se los va a controlar así. También nos pide que grafiquemos el volumen en función de la masa y nos pide conclusiones. Bueno, nosotros sabíamos que la densidad es masa sobre volumen, ¿no es cierto? Y la densidad nos la dan en el ejercicio, que es 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, cuando nosotros tenemos 1 centímetro cúbico de esta plata, este centímetro cúbico pesa 10,5 gramos. Por ende, ahí donde dice volumen 1, vamos a poner los 10,5 gramos. Cuando el volumen es 2, quiere decir que si antes teníamos 10,5 gramos por centímetro cúbico y ahora tenemos 2 centímetros cúbicos, a este 10,5 lo tenemos que multiplicar por 2 y nos da 21, ¿sí? En el caso de 3 tenemos que hacer los 10,5 por 3, en el 4 10,5 por 4 y en el 5 10,5 por 5. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, la densidad habíamos visto que era una propiedad intensiva, ¿sí? Es decir, que era constante, siempre, lo habíamos visto antes. Entonces, según la tablita que nosotros hicimos recién, a medida que aumenta el volumen de este cubito, aumenta la masa del cubito también. Por ende, la relación
de la densidad, que es masa sobre volumen, sería lo mismo si yo digo 52 dividido 5 me va a dar 10,5, ¿no? Hola. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo mismo sería que si yo hago 42 dividido 4 me va a dar 10,5. Y así con todos. Por ende, perdón, la relación que hay entre la masa y el volumen siempre es la misma, porque siempre me da 10,5. Por ende, vemos ahí en el gráfico de densidad-masa que mientras aumenta la masa, aumenta la densidad. Pero la densidad es una línea recta porque siempre es constante. No importa cuánto yo aumente el volumen, siempre me va a aumentar la masa. Y no importa cuánto yo aumente la masa, siempre me aumenta el volumen. Entonces, la densidad como gráfico es una línea que es constante. Ahora, si nosotros graficamos el volumen con respecto a la masa, recién dijimos que mientras aumentaba el volumen, aumentaba la masa. Entonces, si mi volumen es 0 y mi masa es 0, va a empezar en el punto 0 del eje de coordenadas. Y a medida que vaya aumentando el volumen, proporcionalmente me aumenta la masa. Es decir, siempre la masa me aumenta 10,5. Entonces la recta siempre va a ser a 45 grados, porque es justo a la mitad del ángulo. Entonces, siempre que mientras aumenta la una, la otra aumenta en exactamente la misma proporción. Si yo aumento el volumen en 10,5, la masa aumenta también en 10,5, según el volumen. Entonces, como conclusiones, la densidad es constante, ya habíamos visto ahí, a cualquier masa, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura. Esa parte es importante, porque si nosotros cambiamos la presión, la temperatura o el volumen, ya la densidad cambia. O sea, no depende de la masa, es una propiedad intensiva, sí, pero depende de otros factores. Y después podemos ver que el volumen y la masa iban aumentando a medida que aumentaba la cantidad de materia que yo iba poniendo, ¿no es cierto? Por ende, estas no son constantes. Lo que quiere decir que no son propiedades intensivas porque sí dependen de la cantidad de materia, por lo tanto son propiedades extensivas. ¿Alguna duda del ejercicio? No, está súper claro. Buenísimo. Bueno, para saber qué diferencias hay entre una mezcla homogénea y una sustancia, porque recordemos que una sustancia... Hola. Bueno, recordemos que una sustancia la vamos a ver siempre igual. Por ejemplo, la leche es una mezcla homogénea, pero también podemos separarlo en sustancias, ¿sí? Entonces, para yo saber cuándo tenemos una mezcla homogénea y una sustancia, lo que voy a hacer es comparar las propiedades intensivas. En una solución o mezcla homogénea puede variar la composición. Por ende, las propiedades intensivas van a variar. En cambio, en una sustancia, la composición no varía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando vimos la reacción del agua? Que dijimos que siempre 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno nos iban a dar 2 moléculas de agua. Siempre. Bueno, la composición no varía, ¿sí? Siempre van a ser 2 moléculas de esto, con 1 de esto me dan esto, ¿sí? Siempre. Mientras que en la mezcla homogénea yo puedo poner un poquitito más de jugo, un poquitito menos de jugo, y voy a tener un resultado con una variación pequeña en las propiedades intensivas. Como en la otra no varían, como en la otra no varía la composición, las propiedades intensivas tampoco van a variar, porque siempre tenemos que poner lo mismo para formar lo mismo. En eso se diferencia también un poco lo que hacemos en casa con lo que vamos a hacer a nivel industrial, por ejemplo. Bien, después tenemos los sistemas materiales. Dentro de los sistemas materiales los vamos a clasificar con su entorno, ¿sí? O sea, pueden ser abiertos, cerrados o aislados.
Los abiertos son, por ejemplo, acá vemos un vaso con agua y está en contacto con la atmósfera, ¿sí? O sea que va a cambiar masa y energía con el ambiente que lo rodea. Lola. Después tenemos el sistema cerrado, en el que solamente se intercambia energía con el ambiente. Por ejemplo, si yo a este vaso tapado lo caliento, va a empezar a salir calor de él. Entonces ahí estoy teniendo un intercambio solamente de energía, porque la masa no ha salido del vaso. Y después tenemos los aislados, como son, por ejemplo, los termos, los que sí sirven, donde no hay ningún intercambio, ni de materia ni de energía. Por eso, cuando nosotros ponemos el agua caliente y se queda caliente, o debería quedarse caliente por horas, no existe ningún intercambio, porque el agua caliente no le transmitió su calor al exterior. Bien. Entonces, por ejemplo, esto es algo que van a hacer mucho en los laboratorios. Vamos a hablar, acá tenemos un vaso de precipitado con agua y le han puesto, por ejemplo, sal, lo están revolviendo y lo están calentando a la vez, ¿sí? Entonces, el entorno va a ser todo lo que es el laboratorio, el sistema es ese líquido que vemos en el vaso y después tenemos una superficie de contacto que viene a ser el vaso de precipitado, ¿sí? Gracias a esta superficie de contacto, nosotros vamos a saber si hay una transferencia de masa y energía o no tenemos ninguna transferencia de masa y energía. Porque si esa superficie de contacto no estuviera, quiere decir que está al aire libre. O sea, es como, por ejemplo, si yo en vez de tener el agua en el vaso, yo tuviera un cubo de agua, un hielo, y lo pusiera sobre la mesa. Está en total contacto, no hay superficie de separación o superficie de contacto. Bien, también podemos clasificar los sistemas homogéneos o heterogéneos según estas propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, como hemos visto que no dependían de la masa, quiere decir que siempre van a ser las mismas en toda la masa, ya sea agua pura, en aceite, sí, siempre es la misma. Después tenemos los sistemas heterogéneos, donde sí tenemos variación de las propiedades intensivas en por lo menos dos zonas, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar mínimamente dos fases diferentes que tengan propiedades intensivas constantes, es decir, el agua va a tener las suyas y el aceite va a tener las suyas, pero no se van a mezclar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para saber si el sistema es homogéneo o heterogéneo? Utilizamos un ultramicroscopio, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay sustancias como la leche que están formadas por un montón de componentes, un montón, pero a simple vista no los vemos. Y hay veces que con el microscopio, por ejemplo, otros sistemas como la sangre, tampoco lo vemos. Sin embargo, cuando usamos el ultramicroscopio, nos da tales detalles que ahí nos permite saber exactamente por qué está compuesta, tanto la leche como la sangre. Y ahí nos damos cuenta si el sistema es homogéneo o heterogéneo. Tenemos un caso especial que son los sistemas coloidales. Los sistemas coloidales están formados por partículas que son más grandes que las moléculas, pero aún así no las podemos ver a simple vista, ¿sí? Estos cuentan con propiedades que son tanto homogéneas como heterogéneas, ¿sí? Porque no pueden verse estas partículas como mezcla, digamos, no pueden verse varias partículas con un microscopio, pero si nosotros usamos el ultramicroscopio vamos a ver las partículas de agua, las partículas de gelatina, y todo lo demás. Pero a su vez son sistemas heterogéneos porque tienen una fase dispersa que se subdivide, ¿sí? O sea, la gelatina, ya nosotros vimos que cuando le pones un polvito y le echas agua caliente y después agua fría. Entonces, cuando vos lo ves así, no parece que tuviera que tuviera varios componentes, parece uno solo, como el jugo, ¿no es cierto? Pero si nosotros agarramos el ultramicroscopio, vamos a ver que si bien hay muchas partículas de agua, también entre esas partículas de agua están suspendidas las partículas
de gelatina, por ejemplo, para hacérselo fácil, las partículas de gelatina en cada parte. Entonces, estas partículas de gelatina van a ser la fase que se dispersa, que tiene un grado enorme de subdivisión. O sea, se divide un montón. Y otro ejemplo de esto son las nubes. ¿Hasta ahí ninguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Entonces, caso de examen, por ejemplo, nos preguntan qué tipo de mezcla puede ser una sustancia como la leche, la sangre. Nosotros tenemos que responder que es una mezcla heterogénea porque a la vista del ultramicroscopio presenta diversas partes observables, no es todo una sola masa, ¿verdad? Claro, yo para completarla, o sea, depende del profe que tengas, capaz tu profe es como re piola y no te pide exactamente, pero si no yo Ajá. diría que a simple vista es una mezcla homogénea porque a simple vista no se pueden diferenciar los componentes que tiene. Pero si nosotros utilizamos el ultramicroscopio como criterio para saber qué mezcla es una mezcla heterogénea porque está formada por varios componentes. Sin embargo, todos estos ejemplos que yo saqué de la sangre, la leche, la gelatina, está todo en el cuadernillo de ustedes. Entonces, yo no les voy a decir, no le presten atención a los ejemplos, al contrario, prestenle atención a los ejemplos, porque lo que les toman es eso, o sea, no les toman nada que no hayan visto en otro momento, por lo menos Bien. en el cursillo. Buenísimo, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahora arrancamos con lo que me gusta a mí, que no es el teórico, que es la composición porcentual de los sistemas materiales. El objetivo que vamos a tener acá va a ser estudiar la pureza de cada componente en una mezcla. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos agua con jugo de manzana y mezclado con jugo de naranja, yo voy a querer saber el porcentaje de jugo de naranja que hay en el total del jugo todo mezclado, ¿sí? Eso es estudiar la pureza. O sea, yo quiero estudiar la pureza del jugo de naranja en la mezcla de todos los jugos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, saqué un ejemplo que es de un ejercicio que tienen ustedes en el cuadernillo, que dice que podemos indicar que un sistema, que es una mezcla heterogénea, va a estar formado por 100 gramos de cuarzo, 25 de hierro y 125 gramos de arcilla. Entonces, tenemos que expresar estos datos en forma de porcentaje, referidos siempre a un total de 100 gramos de la muestra. Entonces, yo voy a tener todo el cuarzo, el hierro y la arcilla todo mezclado, ¿sí? Yo de acá, lo que voy a hacer primero es saber qué masa total tengo. Entonces, voy a sumar todo, como si los tres fueran juguitos que yo los disolví en agua, ¿sí? Quiero saber cuánto es todo eso, cuánto es la masa total. Entonces, sumo los 100 gramos, los 25 y los 125 para tener un 250 gramos como masa total, ¿sí? Sin embargo, a mí me piden que yo de esa masa total, de esos 250 gramos, saque solamente 100 y me fije en esos 100 gramos cuál es el porcentaje de cuarzo, de hierro y de arcilla. Entonces, yo sé que tengo 250 gramos de masa total, ¿sí? De todo lo que yo tengo. ¿Qué va a pasar? Y en esos 250 gramos me decía a mí la consigna que yo tengo 100 gramos de cuarzo, ¿sí? Entonces, por cada 250 gramos de masa total, tengo 100 gramos de cuarzo. ¿Qué va a pasar en los 100 gramos de masa que yo tengo que sacar? Hacemos regla de 3. Lo que quiere decir que yo tengo que hacer los 100 gramos que a mí me piden, multiplicarlos por los 100 gramos de cuarzo y a todo esto dividirlo los 250 gramos de masa total. Una vez que yo haga toda esa cuenta, me van a dar 40 gramos de cuarzo. O sea, que en 100 gramos de masa total, el 40% va a ser solamente cuarzo. ¿Alguien no entendió la regla de 3 simple? Se entendió, se entendió. Bárbaro. Después vamos a hacer lo mismo con el hierro y con la arcilla, ¿sí? Entonces, por cada 100 gramos
por cada 250 gramos, perdón, de masa total, tengo 25 gramos de hierro según la consigna. Entonces, cuando yo tenga 100 gramos de masa total, ¿cuánto voy a tener de hierro? Que es la X. Entonces hago 100 por 25 dividido 250. Entonces, de 100 gramos de masa total, o sea, en el 100% que ellos me piden, el 10% solamente es de hierro. Después vamos con la arcilla. Cuando yo tenga 250 gramos de masa total, voy a tener 125 gramos de arcilla. Y eso me lo da la consigna, ¿sí? Ahora yo quiero saber en 100 gramos de masa total, ¿cuánta arcilla tengo? Para eso tengo que hacer 100 por 125 dividido 250. Y ahí me da 50 gramos de arcilla, ¿sí? O sea que cuando yo tengo el 100%, que son los 100 gramos de masa total que me están pidiendo, en esos 100 gramos yo tengo 40 gramos de cuarzo, 10 gramos de hierro y 50 gramos de arcilla. Es importante que cuando sumen estos porcentajes que les dieron, estos resultados, les dé 100 gramos de masa, porque si no, lo hicieron mal. A mí me están pidiendo en 100 gramos de masa total, y si a ustedes les da 120, o incluso si les da 101, ya se lo marcan como mal, ¿sí? Esto en realidad para que vean cuando lo redondeen, porque por ahí lo redondean un poquito para arriba y ya te da 101 y el profe ya te dice, ¿cómo te va a dar 101 si yo te dije que tenía que hacer 100 gramos de masa? Bien, todo eso se entendió, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ver la parte que son disoluciones. Las disoluciones pueden estar formadas por 2 componentes o por 3 componentes o más componentes. Entonces las vamos a clasificar en binarias si forman 2, ternarias si la forman 3, cuaternarias si forman 4 y bla, bla, bla. En general no creo que se lo pidan, pero por las dudas yo se los doy. Lo que sí es importante es esta parte que dice que las disoluciones están formadas por soluto y solvente. Habíamos dado el ejemplo del jugo en agua, donde el agua, que es el componente en mayor cantidad, es el disolvente. Generalmente, siempre el agua es disolvente. Es como súper importante el agua. Siempre, siempre, siempre es disolvente. Siempre, porque siempre está en mayor cantidad. Y si no, les van a decir, por ejemplo, o sea, ya no les van a decir jugo en agua, sino que les van a decir, por ejemplo, que tienen 350 mililitros de alcohol y en él meten 2 mililitros de agua. Entonces, ahí usted tenés que dar cuenta que el disolvente es el que está en mayor cantidad, es decir, el alcohol, y el que está en menor cantidad en este momento es el agua y es el soluto, ¿sí? Entonces, la solución entera es la suma del soluto y del solvente. Tienen una composición determinada que es según la cantidad de cada una de las porciones que la componen, ¿sí? Lo que quiere decir que tengan composición determinada es que yo le puedo variar un poco la cantidad de jugo o la cantidad de agua y lo tengo que aclarar porque tiene que estar determinada esa cantidad. Capaz no para hacer jugo, pero sí para hacer procesos químicos muy importantes más adelante, ¿sí? Y hay una relación que se da entre el soluto y el disolvente, y esto se llama concentración. Bien. Vamos a ver esto, que es la composición porcentual en las disoluciones, ¿sí? Lo que vamos a estudiar ahora, como antes habíamos visto, lo que habíamos visto antes era cuánta masa de un componente entraba en la masa total. Ahora vamos a hacer el porcentaje en peso se denomina, que es cuántos gramos de soluto lo vamos a agregar a 100 gramos de solución. Es lo mismo que estábamos haciendo antes, o sea, cuántos gramos de cuarzo hay en 100 gramos de toda la mezcla, ¿sí? Eso se llama porcentaje peso en peso, solamente que ahora nosotros le agregamos nomenclatura química, pero es exactamente lo mismo.
cuántos gramos de soluto, es decir, de los que están en menor componente, hay por cada 100 gramos de solución. ¿Sí? O sea, de toda la mezcla. Después tenemos el porcentaje de peso en volumen, que es cuántos gramos de soluto hay por cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, cuando tenemos azúcar en agua, nosotros queremos saber cuántos gramos de azúcar hay en 100 mililitros de la solución de agua azucarada, ¿sí? A lo que voy no es cuántos gramos de azúcar hay en agua, no, es cuántos gramos hay de azúcar en el agua con azúcar, o sea, en toda la mezcla. Y después tenemos el porcentaje de volumen en volumen, que es cuántos mililitros de soluto puse en toda la mezcla, que en este caso le vamos a decir solución por lenguaje químico. ¿Eso se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a hacer ejemplos. Estos ejemplos que yo saqué no son los mismos del cuadernillo porque son ejercicios que ustedes tienen y ahí se los marqué cuáles son. El primero es el 64, el segundo el 65, ¿sí? El 64 dice: una excelente solución desengrasante se prepara a partir de una mezcla que está formada por tetracloruro de carbono, 80% de volumen en volumen, ligorina, 16% de volumen en volumen, y alcohol amílico, 4% de volumen en volumen. ¿Cuántos mililitros de cada compuesto deben mezclarse para preparar 75 mililitros de solución? Bien. Lo primero que hacemos, ¿cuánto tenemos de solución completa ahora ya en este momento? Tenemos 100 mililitros, ¿sí? ¿Cómo me di cuenta? Porque tenemos 80% de volumen en volumen, o sea, 80, y 16% de ligorina, o sea, 80 más 16, 96, y después 4%. En el 4% sería 80 más 16 más 4, 100. ¿Sí? Sí. En estos 100 mililitros yo tengo 80 mililitros perdón, de tetracloruro de carbono, ¿sí? Pero a mí no me piden en 100 ahora, a mí me piden en 75. Entonces voy a hacer la misma regla de 3 que antes, pero con 75 mililitros. Si en 100 mililitros de solución, o sea, de toda la mezcla junta, tengo 80 mililitros de jugo de naranja, cuando yo haga 75 mililitros de toda la solución, ¿cuánto me tengo que poner de jugo de naranja? Para esto hago 75 por 80 y lo divido en 100. Y me da 60 mililitros de tetracloruro de carbono, lo cual es un montón. Así que me tengo que fijar que los otros componentes no me vayan a dar más de 20, por ejemplo, ¿sí? Porque si me dan más de 20, yo ya tengo 60 mililitros acá, 20 del otro, 80, y a mí me pidieron 75, o sea que en ese momento ya estaría el horno. Entonces, hay que tener conciencia de que a mí el resultado me dio 60. Bueno, vamos con la ligorina. En 100 mililitros de solución tengo 16 mililitros de ligroína. Entonces, en 75 mililitros de solución, ¿cuánto voy a tener de ligroína? Entonces, 75 por 16 dividido 100 me van a dar que tengo 12 mililitros de ligroína. Bien, vamos a controlar que no se me pase. Tengo 60 mililitros acá, 12 acá, 72 mililitros. No se me pasó. Pero me quedan solamente 3 mililitros restantes. ¿Sí? Ustedes hagan eso como control, pero no le van a poner, como acá tengo 60 y acá tengo 12, en total tengo 72, por lo tanto lo que me sobra... No pongan eso. Hagan la regla de 3 por más tonta que sea para que les dé bien y para que el profe sepa que ustedes al razonamiento lo tienen hecho. El razonamiento es hacer la regla de 3. ¿Sí? Con el resto controlan. Perfecto. Bien. Entonces, si en 100 mililitros de solución tengo 4 mililitros de alcohol amílico, en 75 mililitros, ¿cuánto tengo? 75 por 4 dividido 100.
me va a dar 3 mililitros de alcohol amílico. Perfecto, me dio lo que yo estaba esperando y el total de mililitros me da 75, así que está bien hecho. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna duda. Bueno, vamos con el 65. El 65 dice que la concentración de una mezcla insecticida de óxido de astato empleada en agricultura tiene una concentración del 28% de peso en volumen. ¿Cuántos miligramos de arsénico, que es un elemento tóxico, estarán contenidos en medio litro de la misma? Apa. Cuando a mí me dan 28% de peso en volumen, yo tengo que saber que es 28 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Gracias a esa regla, ustedes van a poder sacar los miligramos que me piden. ¿Sí? Entonces, como vimos recién, cuando yo tengo 100 mililitros de solución, tengo 28 gramos de óxido. A mí me piden cuántos gramos de arsénico estarán contenidos en medio litro. ¿Sí? Entonces, yo sé que en 100 mililitros tengo esto, en 500 mililitros tengo 140 gramos de óxido y esos 140 gramos los tengo que pasar a miligramos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, no estoy pudiendo pasar el... Bien, ahora vamos con el 71. Disculpa, yo tengo una pregunta con el ejercicio anterior. Sí, decime. En la consigna primero te plantea que vos tenés óxido de arsénico y después te pregunta cuántos gramos de arsénico. Hace referencia al óxido de arsénico porque yo calculé cuántos gramos solamente de arsénico tengo. Perfecto. Bien, te diste cuenta. Sí, si no, ya estaba por volver. Bien, una vez que vos hiciste esto y sacaste cuántos gramos hay del óxido, vos tenés que decir, ese óxido que pesa tanto tiene estos gramos de arsénico. Entonces, cuando yo tenga estos gramos de óxido, ¿cuántos gramos de arsénico tengo? Básicamente haces otra vez la regla de 3, pero con el peso del óxido. ¿Lo hiciste así? Sí. Perfecto. Bien. ¿Alguien tiene duda de eso? Yo no entiendo todavía. Bien. A ver si me deja dibujar. Uy, esto va a ser interesante. Bueno, vamos a intentarlo. A ver, ¿me dejará? Bien. Hasta ahora yo había sacado esto, ¿no es cierto? Que en 100 mililitros de solución yo tenía 28 gramos de óxido. Entonces, en el medio litro, que me piden la consigna acá, yo quiero saber cuántos gramos de óxido tengo. Entonces saqué que tengo 140 gramos de óxido. Bien. Entonces, ¿cuánto... ¿sacaste, lo que me dijo que yo lo había hecho, sacaste el peso del óxido? Sí, el peso total del óxido me dio 230 gramos. 230. Sí, y del arsénico solo 150. Bien. Entonces, yo sé que un átomo del óxido pesa
230 gramos, ¿sí? Pero yo tenía 140, ¿no? Yo tenía 140 gramos de óxido. Entonces, ¿cuántos átomos de óxido tengo? Ahí puedo sacar la X, sí. Hay dos maneras de hacerlo. Esta es una y después le decís que vos en este átomo de óxido tenés 2 de arsénico y ahí volvés a sacar. Si no, lo que podemos hacer es, yo sé que 150 te dio el de arsénico solo Sí, 150. y lo multiplicaste por 2 por este de 2 de ahí. No, lo que yo puse es que en 230 gramos de óxido de arsénico tengo 150 gramos de arsénico solo. Entonces, si yo tengo 140 gramos de óxido de arsénico, ¿cuánto arsénico tengo en esa cantidad? ¿Y cómo sacaste vos eso? Por regla de 3. Claro, o sea, a lo que yo voy es, si vos tenías, por ejemplo, acá, el total de todo eso son 250 gramos y estos 250 gramos me dan, en estos 230, perdón, tengo 150 gramos de arsénico, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo acá... 140. Uy, bueno, re chiquita la letra. Ustedes todavía no vieron átomos, moléculas y todo eso, ¿no? No. Ah, Está dentro de lo que es la primera unidad, creo, o no, perdón, la segunda, pero todavía en clases nada. perfecto. Que ya se les iba a recomplicar yo. Bueno, entonces lo hagamos así, es más fácil. Entonces, yo tengo 230 gramos, ¿no es cierto? Como peso total, ¿sí? De lo que tengo acá. Esto me pesa 230 gramos. Pero y en estos 230 gramos resulta que yo tengo 150 gramos que son solamente de arsénico. Entonces, cuando yo tenga estos 140 gramos, que son los que a mí me interesan, ¿cuántos gramos de arsénico voy a tener? Y así calculo la X. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es el peso total? ¿De dónde lo sacamos? Lo tenés que calcular vos al peso total, ¿sí? ¿Cómo lo calculas? Bueno, te vas a la tabla periódica. A ver si lo puedo abrir desde Google. Bueno. ¿Ustedes siguen viendo todo lo que yo hago? ¿O ya no lo ven? No, Sí, solamente sí, estamos viendo PowerPoint. ¿Cómo? Va, Nos yo por quedamos lo en el menos estoy Power. viendo solamente el PowerPoint. Perfecto. Sí, estamos en el Power. Bueno, te vas a la tabla periódica. La tabla periódica tiene unos números acá arriba, ¿los ven? Bueno, vamos a buscar el peso que tienen. Espérenme un segundo, voy a ver si les puedo mostrar directamente. Espérenme un segundo. Bien, vamos a hacer esto. Bueno,
Bueno, ahora me deberían estar viendo a mí, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bueno. En su tabla periódica, que esta es la de Argentina, debajo de los simbolitos tienen los pesos atómicos, ¿sí? Se pueden guiar porque acá te dice qué elementos tenés en ese, ¿sí? Siempre te ponen uno en el ejemplo. Debajo, si vos te fijas, está el símbolo, abajo está el nombre y abajo dice masa atómica, ¿sí? Esa masa atómica es cuánto pesa un solo átomo de ese compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a volver al Power. Bueno, si vos abrís tu tabla periódica y te fijas, en la tabla periódica vamos a tener que... nos vamos a ir a buscar lo que nos dice esta reacción, ¿sí? Este compuesto. Nos dice que tenemos 2 átomos de arsénico. Entonces vamos a la tabla periódica y buscamos el peso del arsénico. ¿Alguien sabe cuánto es? O alguien ya lo buscó. Yo tengo el arsénico, pero multiplicado ya por 2, porque son 2 átomos. 75. Entonces, perfecto. Va, 74,9, pero... Sí. Cuando dice eso, de 74,92, no sé cuánto, todo lo que sea más arriba de 5, lo redondean para arriba, ¿sí? Entonces, un solo átomo de arsénico pesa 75 gramos. Pero ¿qué pasa? A mí el compuesto me decía que yo tenía 2, ¿no es cierto? Acá. Tengo arsénico 2. Bien, entonces tengo que multiplicar esto por 2. 75 por 2 me da 150. Entonces tengo 150 gramos de arsénico, ¿sí? Después voy con el oxígeno. El oxígeno se lo van a terminar sabiendo de memoria. Y también dice 15,9, bla, bla, bla. Bueno, 16 gramos. Redondeado por arriba. Pero tengo de oxígenos, tengo 3. Así que tengo acá 3 por 16 son 40. ¿Cómo? 80 gramos, ¿no es por 5? ¿Dice 3 o dice 5? Acá me dice 3. Mira. Ah, se ve que lo pasé mal. Está bien, no pasa nada. Entonces me dice 3. Tengo 3 átomos de oxígeno, por lo tanto tengo que multiplicar este 16 por 3, que me va a dar 48 gramos, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo los gramos de cada cosa, voy a sacar la masa total, ¿sí? Entonces, Que la sería masa... 198. Claro, son 198 gramos. Pero aunque esto esté mal calculado acá, el procedimiento es el mismo, ¿sí? O sea, el peso total, que es el que yo calculé utilizando la tabla periódica y multiplicando por cada uno de los átomos que dice el compuesto, el peso total tiene, como ya habíamos visto ahí, que recién lo sacamos, 150 gramos de arsénico, ¿sí? En el cuadernillo dice que hay 5 de oxígeno, por eso te da 230. Ah, entonces, bueno, lo debo haber copiado mal, pero no se preocupen. O sea, yo quiero que entiendan el procedimiento y después los números. Si ustedes hacen bien el procedimiento, les va a dar bien, porque es simplemente una regla de 3, ¿sí? Además, los chicos de la ABM les pasaron un solucionario. ¿O todavía no? Sí, sí lo pasaron. Bueno, también se pueden ir guiando con eso. Obviamente que si hay algo que no entienden o que no les quedó claro, me avisan o le avisan al chico del centro de estudiantes que me avise a mí como quieran y lo volvemos a charlar si son muchos por Google o si no por WhatsApp, no hay problema. El punto de todo esto es, bueno, había 5 entonces. Si no había 3 y había 5, ¿cuánto te quedó acá, me dijiste? 80. Bien,
Entonces, ¿cuánto tengo de total? 230. Bueno, ya saqué. Con esto lo que se hace es sacar el peso total. Sí, a mí me estaban preguntando, para recordar qué estábamos haciendo, ¿cuántos miligramos de arsénico contenía medio litro de la misma? O sea que yo primero tenía que saber cuántos gramos de óxido tenía medio litro de esta solución. Una vez que sé cuántos gramos de óxido, que es el que estaba acá, que lo hicimos por regla de 3, me voy a fijar cuántos gramos de arsénico tengo. Entonces, yo sabía recién que en los 230 gramos, que era lo que valía todo el compuesto, 150 eran de arsénico. Pero ahora yo en vez de tener 230 gramos, tengo 140. Entonces tengo que hacer 140 por 150 dividido 230. ¿Cuánto te dio eso? Me dijo 91,3 gramos de arsénico. Bien. Entonces, esta viene a ser la respuesta final. ¿Sí? De todo lo que hicimos recién, ¿alguien se perdió o no le quedó claro? Lo vemos de nuevo, ¿eh? No, No. está bien. Al principio te perdés un poco, pero después le agarras la mano. Perfecto. Bueno. Después tenemos el ejercicio 71, que nos habla de una solución de sal en agua que tiene una masa de 1,54 kilos y que contiene 40% de peso en sal. Nos pide calcular la masa de sal y la de agua que forman dicha solución. Y también indicar cuántos componentes y cuántas fases tiene el sistema, ¿sí? Bueno, primero que nada, nosotros nos tenemos que acordar que una solución era la suma del soluto y del solvente. Entonces, a mí me piden el soluto por un lado, el solvente por el otro, y nos dan el dato de una solución entera, o sea, de agua con sal, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa que hay que ver es que tenemos 1,54 kilogramos, o sea que ya eso hay que pasarlo a gramos porque nosotros estuvimos trabajando todo con gramos. Préstenle atención a estas cosas porque son trampitas que se la ponen siempre, o sea que una vez que al haciendo los ejercicios se den cuenta que kilogramos hay que pasarlo, ya está. Seguro que les sale bien. Entonces, lo primero que yo hice fue anular esa trampita, me quedaron los 1540 gramos y después fui a este dato que dije 40% peso en peso. Lo que quiere decir es que este 40% me está hablando de que yo tengo 40 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, ¿sí? Y una de mis incógnitas era la masa de soluto, que es la masa de sal, y la otra la masa de agua, que es la masa del solvente. Entonces, yo di vuelta, en este caso, esta relación de 40% y dije, en 100 gramos de la solución yo tengo 40 gramos de sal. Pero a mí me decían que yo en total tengo 150 gramos, 1540 gramos de solución. Entonces, si yo en 100 tenía 40 gramos de sal, en 1540, ¿cuántos gramos de sal tengo? Una vez que yo sé los gramos de sal, necesito buscar los gramos de agua. Yo tenía los gramos de solución, ahora encontré los gramos de sal, y si yo los resto, porque son los gramos de la solución menos los gramos del soluto, me tienen que dar los gramos del solvente, que es el agua. Entonces yo lo resté y me dio 924 gramos de agua, ¿sí? Entonces yo ya tengo calculada la masa de sal, la masa de agua, y si yo sumo la masa de sal y la masa de agua, me tienen que dar la masa de la solución, que son los 1540 gramos, ¿sí? ¿Eso se entendió? Bien, bien. Perfecto. Y una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de que nos dijeran no una solución, sino una X cantidad de agua y una X cantidad de soluto,
Nosotros ahí lo que tenemos que hacer para empezar a trabajar es sumar esos valores para poder tener la masa de la solución, ¿verdad? Sí. No vayan a hacer solventes. Acuérdense de que todo es en solución. Bien, después el punto B nos decía que indicáramos los componentes y las fases que tiene el sistema. Si tenemos agua con sal, ¿cuántos componentes hay? Agua y sal. Pero las fases, cuando yo agarré la sal y la moví, ¿cuántas fases me quedaron? Solo una. Una. Perfecto. Entonces, esas cosas se los ponen como trampitas, pero intenten imaginárselo y les sale fácil y rápido. Bien. Bueno, después tenemos la separación de fases de un sistema heterogéneo. Esta parte, el cuadernillo que tienen ustedes, simplemente las nombran, ¿sí? Yo les diría que, como para que no les metan en una que no es, intenten, no les digo saberse exactamente de qué trata una, pero de qué trata cada una, pero sí de por lo menos tener una idea de cada cosa. Entonces yo lo que hice acá fue ponerles los que son de una forma fácil y sencilla. Porque por ahí te dan una mezcla como la de cuarzo y arcilla y no sé qué otra cosa, y te dicen, ¿y cómo harías para separar los componentes? Y eso por ahí a vos no te lo pusieron en ningún ejercicio, pero te nombraron cómo hacerlo y entonces vos deberías saberlo, ¿sí? Hay algunas cosas que se dan por hecho de que ya lo saben y no es así. Esta es una de esas, y va a pasar también en química general 1 y química general 2 y demás. Entonces, si se los pueden saber antes, mejor, porque reniegan menos después. Bueno, tenemos separación de fases de un sistema heterogéneo que pueden ser separaciones físicas o separaciones químicas. Dentro de las separaciones físicas estaba la evaporación, ¿sí? O sea, si yo quiero separar agua de sal, lo que hago es evaporar el agua y me va a quedar la sal, ¿sí? Porque la sal no se evapora. Por ejemplo, si yo tengo mezclado, ¿vieron esa arena que tiene mica? Bueno, esa mica, hay algunas, no todas, que se pueden atraer con imanes, ¿sí? Entonces, o por ejemplo acá en el ejemplo que les dan a ustedes, utilizan virutas de hierro. Lo que se utiliza se los pone todo en un ladito y le pasa el imán por arriba. Sí, muy cerquita. Entonces, todas las virutas de hierro quedan pegadas en el imán y así pudiste separar por un medio físico tanto estas virutas de hierro o esta mica que es atraída por el metal. Después tenemos el tamizado. El tamizado es, bueno, un tamiz es como una rejita, ¿sí? Para pasar partículas sólidas. No es un filtro porque el filtro tiene poritos muy chiquititos, muy chiquititos. Esto es como una rejita que tiene el objetivo de separar partículas sólidas que están disueltas entre otras partículas sólidas. ¿A qué voy? Si nosotros tenemos arena y dentro de esta arena tenemos partículas de cuarzo, si yo paso todo esto por un tamiz que tenga el tamaño de las partículas de cuarzo, todas las partículas de cuarzo van a pasar por ese tamiz y se me van a quedar abajo. Pero toda la arena se me va a quedar atrapada en ese tamiz, ¿sí? Entonces ahí yo logré separar que la arena me quede arriba, o sea, sobre el tamiz, y sobre el platito, por ejemplo, me queden todas las partículas más pequeñas de cuarzo que sí lograron atravesar la rejita esa. Juraba que les había puesto fotos. Pero bueno, no vamos a ver fotos porque el Power me las borró. Bueno, está bien. Y después tenemos los métodos químicos. En los métodos químicos tenemos, por ejemplo, la decantación, la centrifugación, la filtración y las disoluciones, ¿sí?
La decantación, lo que hacemos es separar un sólido de uno o más líquidos que tengan diferente densidad, ¿sí? Entonces, el que es más denso se va a separar por forma gravitatoria y se va a quedar en la parte inferior del recipiente. Y así lo vamos a poder extraer después mediante gravedad. Voy a ver si les puedo buscar una foto, porque la verdad es que es muy difícil que lo entiendan así. Bien, encontré un ejemplo de tamización. Tamizado es, por ejemplo, cuando usamos un colador, que hay partículas, por ejemplo, de harina que son más chiquitas y se me pasan hacia abajo, y hay partículas más grandes de harina que no, que se me quedan atrapadas arriba del colador. Bueno, eso. Ah, mira que están. Bueno, esto es tamizado. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, esto es decantación, ¿sí? En la industria química. Dijimos que el más denso se me va hacia arriba, simplemente por fuerza de, por las propiedades intensivas y fuerza de gravedad. Por fuerza de gravedad el más denso se me va hacia abajo, entonces el menos denso se me va hacia abajo. Entonces, al tener yo este tubito que está acá, simplemente por fuerza gravitatoria yo no tengo que hacer nada, tengo que abrir eso, así los puedo separar. Me va a quedar el aceite en la parte de arriba y el agua en la parte de abajo. Bien. Después tenemos centrifugación. La centrifugación es que por medio de movimientos de rotación podamos separar líquidos, ¿sí? Que tengan densidades diferentes y sean no miscibles, es decir, que no se me mezclen, ¿sí? O también por centrifugación puedo separar sólidos de líquidos. Por ejemplo, acá, yo muevo el tubito, también el movimiento de rotación, sí, o sea, lo voy rotando de lugar y solitos se me van a ir desplazando los componentes, ¿sí? Los componentes menos densos y los componentes más densos. Después tenemos la filtración, que es utilizar un medio poroso, que lo vamos a denominar filtro, para poder separar sólidos de una sustancia. Como por ejemplo cuando hacemos el café en filtro, o bueno, hay un montón de cosas que van a poder hacer en la facu utilizando estos papelitos hermosos. Y después tenemos las disoluciones, que ya habíamos hablado un montón de las disoluciones, que son, por ejemplo, azúcar en agua, sal en agua, y mover, y listo, ¿sí? Bien. Esto es para separar fases, ¿sí? Después tenemos cómo hago para separar qué componentes que hay en cada una de las fases. Estos son por métodos químicos y vamos a hablar de métodos de fraccionamientos. El método de fraccionamiento tiene como objetivo aislar una sustancia para obtenerle el estado más puro posible. Tenemos la destilación, que es que cuando yo tengo dos líquidos, llevo uno al punto de ebullición, ¿sí? O sea, si yo tengo agua y aceite, voy a calentar el agua hasta que, por ejemplo, o el aceite cualquiera, no, el agua, con el objetivo de que se me empiece a evaporar y después yo lo pueda condensar, ¿sí? Quiero ver si... Esto es lo que se hace en el laboratorio para después poder condensar el agua, ¿sí? Yo le doy calor, el agua se me transforma en vapor y al venir por acá... ¿Estos son métodos químicos o métodos físicos? No, químicos, porque si no los llevas a cabo en un laboratorio, a menos que tengas uno de esos en tu casa, me parece que va a ser complicado. Bueno, esto en realidad lo van a ver más adelante, pero quiero que sepan que se puede en un laboratorio químico primero obtener vapor, después pasarlo por todo un mecanismo muy amplio para poder llegar a condensar ese vapor y volver a formar agua, ¿sí? Esto sí que dudo que se los pregunten, los anteriores sí, pero esto creo que no. Después tenemos la cristalización.
La cristalización es transformar un gas, un líquido, una disolución en un conjunto de cristales sólidos, ¿sí? Que estén sólidos. Alterando un factor externo, como puede ser la temperatura o la presión. Por ejemplo, el agua, proceso natural, ¿no? El agua, cuando se enfría muchísimo, muchísimo, se transforma en nieve, ¿sí? Estos nieves, esta nieve, perdón, si lo vas separando, son pequeñitos cristales que forma el agua cuando las temperaturas son muy, muy, muy bajas. Después tenemos la precipitación fraccionada. La precipitación fraccionada es la separación de iones mediante métodos químicos. Ese sí que dudo que se las pregunte, pero por si las dudas. También tenemos la electrólisis, que es hacer pasar una corriente eléctrica a través de un líquido para poder separar los iones que lo componen, ¿sí? Y acá está el ejemplo. ¿Ven? Yo utilizo una batería, la meto y la prendo y meto esa corriente eléctrica a la solución. Entonces lo que pasa es que a mí los iones, por ejemplo, las sales cloruro de sodio, se me van a ir los cloruros por un lado y los sodios por otro lado, totalmente diferente, ¿sí? Y después, otra forma que tenemos para provocar una separación de fases es provocar una reacción química. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener sodio sólido solamente y tenemos cloruro de sodio, o sea, sal, lo podemos poner en una cámara con hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a reaccionar con esto, sacándole los cloruros a la sal y dejándonos solamente el sodio sólido. Listo. ¿Alguna duda? No, no. No, todo muy claro. Muy bueno. Perfecto. Bueno, cualquier cosa que ustedes no hayan entendido, me parece que me equivoqué en una parte, y los últimos que les dije eran procesos químicos y los anteriores eran físicos, porque si no, nunca hubieran habido físicos, ¿sí? Sobre esta última parte, tamizado y todo esto, si a ustedes les interesa como verlo más a fondo eso, búsquense videos. Realmente los videos explican absolutamente todo. Y además no es algo tan importante en la materia, ¿sí? O sea, es más importante para los años que siguen que para lo que ustedes tienen que rendir ahora. Sí es importante la parte que ustedes me preguntaron de cómo sacar el peso del óxido, esa parte fundamental, o sea, sépansela como la palma de su mano y ya empiecen a agarrarle cariño a la tabla periódica, chicos. También hay tablas periódicas como aplicación para el celu, ¿sí? En caso de que les esté costando un poco. Me acaban de pedir el ejercicio 55. Espérate que lo voy a abrir. ¿Me decís en qué página está, porfis? El 55. En la 55, me parece. Bueno. Te lo voy a compartir para que me digas si es este el ejercicio. Hay varias formas de redondear, o se puede que solo sean errores de tipo. No, hay varias formas de redondear, chicos. Además,
también puede ser que sean errores de tipeo, no lo descarto. Yo tengo una pregunta sobre la apunte, nada referido a lo que ya dijiste, solo que muchas veces los resultados me dan distintos cuando redondeas. Sí, puede ser que te den distintos cuando redondeas. No significa que lo hayas hecho mal. Ahora, si el resultado da 23 y a vos te dio 55, ahí sí, revísalo. Bien. Este es el ejercicio que me decís vos. Sí, perfecto. Bueno. ¿Cuáles de las siguientes entidades son elementos? ¿Cuáles moléculas, pero no compuestos? ¿Cuáles compuestos, pero no moléculas? ¿Cuáles son compuestos y moléculas? Bueno. El primero es óxido de azufre, ¿sí? No son elementos porque los óxidos están formados por dos elementos, o sea, el azufre por un lado y el oxígeno por otro. Son compuestos, sí, y es una molécula, sí, porque yo tengo una molécula de óxido de azufre. Entonces, yo al primero lo calificaría como compuesto y molécula. Después tenemos el B, que es el azufre, con el 8 abajo. Es poliatómico, o sea, tiene varios átomos, pero es una molécula compuesta por varios átomos. Entonces, no sé, yo no lo pondría no lo pondría compuesto, sí lo pondría molécula. Después está el cesio. El cesio es un elemento. No estoy seguro de llamarlo compuesto, para serte sincera. Porque si llamamos a los elementos compuestos, entonces absolutamente todo lo que tenemos acá son compuestos. Si llamamos compuesto lo que está formado por más de un elemento, que es lo que yo creo, en este caso el cesio no sería un compuesto, ¿sí? Pero, por ejemplo, el D, que es un óxido, sí sería un compuesto y sí sería una molécula. Mientras que el C no es una molécula porque es un átomo, ¿sí? O un mol de este elemento, ¿sí? El oxígeno solo, así como está ahí, no es una molécula porque la molécula de oxígeno tiene el 2 abajo, ¿sí? Como en el F. Por ende, yo diría que si bien los dos son elementos, el de arriba, el de abajo es molécula y compuesto, y el otro yo le pondría solamente elemento. Perdón, el E, elemento, el F, molécula, y el G, que es ozono, ese sí es un compuesto del oxígeno. Igual que el metano, que es el H, ese también es un compuesto. Y el óxido carbonoso, que es el I, también es un compuesto, también es molécula, igual que el G y el H. Pero el G, el H y el I no son elementos. ¿Estoy mareando a alguien? ¿Quieren que vaya más despacio? Sí, porfa. Y yo estoy con la duda, no sé cuándo un compuesto no es molécula. O sea, ¿cuál es la diferencia del compuesto que también es molécula y el compuesto que no es molécula? Bueno, eso en realidad lo vas a ver un poquito más adelante, pero el compuesto que es molécula y el compuesto que no es molécula. Las moléculas son uniones de elementos que son muy difíciles de romper, ¿sí? Son muy, muy difíciles de romper. Sin embargo, hay compuestos que no necesariamente están formados por moléculas, ¿sí? Por ejemplo, el ozono, que es el G, es, puede ser una molécula de ozono, o sea, de O3, y además es un compuesto, ¿sí? Es algo que se crea en el laboratorio o no y con un fin específico, ¿sí? O sea, aquí voy con el o no. El ozono también lo tiene, por ejemplo, las plantas, o se hace de manera sin querer, digámoslo así, o nuestra propia respiración o cosas así. Entonces, en este caso sí es molécula y sí es compuesto. Pero, por ejemplo, el F, que es el oxígeno solo no es un compuesto, porque no, o sea, no está formado con nada, no es un óxido, no es
no es un compuesto químico, ¿sí? Es solamente el elemento y no hay nada más que eso. No está compuesto, es una sustancia simple. Simplemente hay eso, ¿sí? Simplemente hay oxígeno y nada más. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a decir cuáles son elementos, ¿sí? Elementos tenemos el C, el F, el J, el B, que es azufre, y el K. ¿Y el E? El L es un compuesto, porque es así. El E, perdón. En este caso le falta un oxígeno, o sea, un 2 para ser el elemento oxígeno, ¿sí? O sea, este es el elemento. Este, como ya perdió 1, ya no es el oxígeno como elemento. Es una molécula, también puede ser un compuesto, pero como elemento de la tabla periódica, no. Tengo una Porque usa consulta. Sí. El oxígeno no se considera así solo, no se considera como un elemento porque no existe así en la naturaleza, ¿no? O sea, Claro. nosotros en la vida real encontramos el oxígeno con 2. Claro, lo que pasa es que hay elementos de la tabla periódica que se consideran elementos y que tampoco los encontrás en la naturaleza, claro, en el estado de naturaleza, en la naturaleza, sí. Ponele el B, que es el azufre con 8 átomos, o sea, 8 átomos de azufre, no lo encontrás en la naturaleza, pero aún así es, o sea, es una molécula y el azufre por sí solo es un elemento. Entonces, o sea, puede ser una trampita, por decirlo así, porque al azufre con 8 y al fósforo con 4, y, o sea, rasgan, no sé, están como muy en el límite. Porque el fósforo y el azufre son elementos, sí, son elementos. Están formados por 4 átomos de cada cosa, en el caso del fósforo, y en el caso del azufre por 8. A ninguno de los dos lo vas a encontrar en la naturaleza, sí, porque son creados en laboratorio, pero al ser, o sea, el fósforo elemento y estar formado por 4 fósforos, o sea, esto ya es molécula, ¿no? Porque está formado por más de un elemento, ya es molécula. Pero está como muy en el límite. Sí o sí, el C, el F y el J son elementos, sí o sí, sí o sí. Sí. Ya después, tengo en duda el B y el K, que si quieren yo los debato con mis compañeros y se los digo. Bueno, después tenemos cuáles son moléculas. Moléculas son el A, estos dos, este sí es molécula porque está formado por 8 átomos, o sea, yo cuento como molécula. Este es un elemento, así que no. Este sí es una molécula, ¿sí? Porque es un óxido. Este no. Este tampoco. Este sí es una molécula, porque ya está formado por más de 2, que es el gaseoso, ¿sí? Estoy entre... A ver. Bueno, déjenme sacarme una duda con respecto al E y al F. Mientras tanto, los que sí son moléculas son el G, el H, el I, el K y el L. Ahora, con respecto al E y el F. El E sí es elemento, tenían razón, porque en la tabla periódica sale simplemente como la O. Mientras que este, al tener 2 átomos ya, o sea, al tener más de un átomo, ya me cuenta como molécula. Entonces, el E sí es elemento, el F es molécula. Ah, ok. Me mareé la consigna. Bueno, ¿cuáles son compuestos? El A es compuesto. Todos los óxidos de acá son compuestos. El A, el D, el I. Sí, otros compuestos son el H, metano, y el G, que es el ozono también. El metano y el ozono, aunque parezcan así de simples, están hechos por convención. O sea, ellos dijeron,
estos van a ser compuestos, entonces son compuestos, ¿se entienden? Por eso tienen nombre diferente. No son óxidos, están hechos por convención. Perfecto. El L es un ácido, así que también es un compuesto. ¿Sí? Y acá que dice, ¿cuáles son compuestos pero no son moléculas? Para mí los que son compuestos pero no son... Ay, es como un límite muy delgado. Para mí los que no pueden llegar a ser moléculas, además de los elementos, obvio, son el B y el K, porque son, o sea, tienen varios átomos, pero pueden no formar moléculas, ¿se entiende? Porque al ser todo de un mismo elemento, se pueden rechazar entre sí los átomos. Entonces pueden ser un montón de átomos, pueden ser 8 o 4, y no necesariamente ser moléculas. Entonces, si hay algunos que son compuestos, pero no son moléculas, yo diría el B y el K. No sé si alguno tiene una opinión diferente, obviamente que me la puede dar y me avisa. No, yo opino lo mismo. ¿Qué otro ejercicio me habían preguntado? A ver, el F no es molécula, a ver. El F, sí, porque tiene más de 2 átomos. El oxígeno con 2, yo cuento como molécula. El L no es molécula también, sí, el L es molécula también. Entonces el K es elemento. A ver. El K. El fósforo. Me parece que el K podría ser un elemento si estuviera solo, como en el caso del oxígeno, o sea, como en el caso del E, del oxígeno, o del C, que es el cesio. Sí. No son moléculas, pero sí son compuestos, tanto el B como el K. Pero como elemento, o sea, le pueden decir que sí. Capaz un profe les dice que sí, por el hecho de que son 4 átomos de fósforo, ¿sí? Siempre hablamos de lo mismo. Entonces, por ese lado, puede ser elemento. Otro profe les puede decir que no, porque al tener 8 átomos de azufre, ya deja de ser un elemento y pasa a ser un compuesto, ¿sí? O sea, hay como una línea súper delgadita ahí. ¿Qué haría yo? Buscaría en un libro y además de eso, yo no los pondría como elementos, los pondría como compuestos. Como compuesto, pero no molécula. Eso es lo que yo haría. Pondría compuesto, pero no molécula. Sin embargo, si pueden, busquen en el libro. Hay un montón de libros que los pueden ayudar con eso. O sea, si quieren, yo se los paso y ustedes leen un poco de eso. ¿Había alguno? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Háblenme de uno. Que sí, que pase. Así podemos revisar. Sí. Bueno. A mí me gusta mucho o sea, ahí se los mando por el chat el nombre, se llama Chang. Cualquiera de las ediciones que encuentran en Google son buenísimas. También ahí se llama Química General el libro y es de Chang. Después, todos tienen el mismo nombre, chicos. O sea, busquen química y el apellido del chabón y les van a salir en Google. Hay uno que se llama Witten también, que es un poquito más complicado. Hay uno que se llama Brown. El más fácil de entender cuando estás empezando química es el Chang. El Chang explica, o sea, bastante básico, y ustedes están en el ciclo de nivelación, así que les va a venir re bien. Y además explica muy, muy claro. O sea, tranquilamente lo podría leer una persona que no haya visto nunca en su vida de química.
y que le interese. ¿Había alguna? Genial, gracias. De nada. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta con respecto al tema anterior. Hay varios métodos para separar una misma solución, digamos. Sí. Por ejemplo, para separar dos líquidos puedes usar tanto decantación como filtración, como utilizar decantación, que era por medio de gravedad. Sí, hay un montón. O sea, vos elegís el que quieres y le escribís el que quieras, porque a vos te parezca más fácil. Poner filtración. Perdón, se me salió. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, fuerte y claro. Sí. Me van a tener que decir de nuevo las preguntas porque se me borró todo el chat, así que... O ya no hay más preguntas. Me parece que habías contestado todas. En el parcial, ¿vamos a tener que justificar o solamente hay una respuesta correcta con lo de los métodos? No, van a tener que justificar. Por eso yo les decía que tengan una idea de qué se trata. O sea, si vos te dice, ¿qué método utilizarías para separar el agua del aceite? Y vos le pones filtración, punto. O sea, la respuesta no está mal, pero no está bien. ¿Entendés? Entonces ahí va a jugar si el profe le pinta ponértelo bien o si no. Sí, en realidad me refería, viste, que me parece que todas las preguntas van a ser multiple choice. Entonces, como hay varios métodos para separar una misma solución, debe haber varias respuestas correctas. Sí, en general cuando hay varias respuestas correctas y les toman multiple choice, a veces les ponen, por ejemplo, la respuesta correcta es la A, la B, la C. La C, la D, la E. La E, la F, así. Entonces te dan como un rango y vos tenés que elegir de ahí. Por eso es importante que te sepas de qué se trata cada método. Ah, listo. Gracias. ¿Queda alguna otra pregunta? Para el parcial, ¿podemos usar la tabla periódica? ¿O necesitamos memorizar? No hace falta que te lo memorices, o sea, te lo terminas memorizando sin querer, pero no hace falta que te lo memorices. En todo caso, si les dicen que no pueden usar tabla periódica, les van a dar ellos los datos, no te los tenés que saber Genial. vos. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Hola, hay un problema que intenté hacer en la página 60, que es como un modelo de evaluación. El primer problema, yo no sé si falta un dato o cómo es, pero no lo pude hacer. En la página 60. Lo estoy buscando. A ver, te lo voy a compartir porque capaz que tengo al revés la numeración. Bien. Mira, estoy en la página 57 y me aparece esto. ¿Este es? Sí, ese. Bueno, determina el número de fases, la composición porcentual, el número y tipo de componentes de un sistema material que tiene 100 mililitros de disolución, que tiene 74 gramos de nitrato de potasio, 250 mililitros de agua y 40 gramos de oxígeno, gas y 55 virutas de aluminio. El número de fases. Bueno, ¿eso lo pudiste hacer, al número de fases? Sí, lo más,
O sea, lo que no pude es la composición porcentual, digamos. Ah, ok. Composición porcentual, número y tipo de componentes. Composición porcentual. A ver, tengo 100 mililitros que tiene 74 gramos de una cosa y 250 mililitros de agua. Bueno, ya tenés, o sea, vos tenés un sistema material que está formado por una disolución de agua, por gramos de oxígeno y 55 virutas de aluminio. Entonces, tenemos que buscar una forma de poder obtener la masa total para poder hacer la composición porcentual. Entonces, yo acá lo que yo usaría sería la densidad, porque yo sé que 1 gramo de agua para un sistema, yo sé que 1 gramo de agua es 1 mililitro, entonces yo sé que tengo 74 gramos de nitrato de potasio en 250 gramos de agua, porque es 1:1 la relación. Entonces yo ya ahí agarré esa disolución y me la pasé a gramos. Bien, lo voy a ir haciendo en el Power. Si el Power me responde. Para poder mostrártelo. Bueno. Esta sería la forma en la que yo lo haría, ¿sí? Yo sé que por convención la densidad la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o por mililitro, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo tenía la disolución mía era 74 gramos de nitrato en 250 mililitros de agua. Si yo sé que mililitros es lo mismo que gramos, tengo 74 gramos de nitrato en 200 gramos de agua. Tengo 40 gramos de oxígeno gas y 55 virutas de aluminio. ¿Sí? Bueno, yo tengo todos estos componentes. Entonces, les voy a aclarar que yo lo voy a hacer esto como, o sea, lo voy a probar a hacer de esta manera. Vamos a ver si me da o no. Después les voy a pedir a los chicos del centro de estudiantes que me pasen ellos a ver cómo lo hicieron ellos. Porque capaz me sale mal. Entonces, yo ahora tengo todo en gramos. Una vez que tengo todo en gramos, calculo la masa total, que son 74 más 250 más 40 más 55. 419 gramos. Ahora, ¿por qué yo creo que puedo separar en gramos esto de la disolución? Porque para arrancar, a mí no me dieron cuánto pesa o cuánto pesa. Pará, me dijeron 100 mililitros de disolución, ¿no? 100 mililitros. Pará. Me parece que me falta un dato. Para mí falta un dato, o me falta la densidad de esta disolución, porque yo no puedo tener esto y que me pide 100 mililitros.
sea, necesito saber... A ver, ¿cuál era mi objetivo? Yo te voy a decir cómo lo razoné yo para poder sacar todo eso. Yo iba a sacar la masa total haciendo que esos, sumando esos 100 mililitros pasos pasándolos a gramos, lo iba a sumar con el oxígeno en gas y con las virutas de aluminio para poder tener el total. Una vez que yo tuviera ese total, ya empiezo a ver cuánto de disolución me ocupa esta parte del total, cuánto de gas me ocupa esa parte del total y cuánto de aluminio me ocupa ese total. Pero hay que buscar una manera de que estos 100 mililitros de disolución, que están formados por eso, se me pasen a gramos. Y eso es lo que no estoy segura de si estoy haciendo bien. A ver. Me voy a fijar si lo puedo conseguir. ¿Te fijaste si en el solucionario que les pasaron los chicos no estaba? No, no me fijé. No me fijé. Nosotros ya lo habíamos intentado hacer con una docente que también es ingeniera y eso para mí le falta un dato. Se convenció de eso. Porque por ahí si tenemos la densidad de la disolución, ahí capaz, como dijiste con el agua, lo podés pasar de gramos. Entonces, exactamente. De Estaba pensando lo mismo. Y me parece que los chicos no lo han hecho porque no lo encuentro. No, sí, para mí falta un dato, pero así como decirte, estoy súper segura que no se puede resolver, no estoy tan segura. Mira, te voy a mostrar. Mira, acá lo han hecho los chicos de la BM y lo hicieron igual que yo, ¿sí? Fíjate que acá tenemos la cantidad de nitrato, de la solución, la masa que se yo, y agarraron y sacaron los 419 gramos totales, ¿sí? Ahora, ellos se comieron, que a vos te pide 100 mililitros de esa disolución que está acá. Entonces, si vos sacás esos 100 mililitros de la disolución, simplemente sumarías todos los gramos, sacarías el peso total, que es este que está acá, y después a medida que vos ya tenés que este peso total es el 100%, ahí vos vas diciendo, bueno, de nitrato, que antes que tengo 74 gramos, ¿cuánto es? Y ahí sacas todos los porcentajes que te pide, ¿sí? Claro, ahí sí. Pero ellos no tuvieron en cuenta esos 100 mililitros. Entonces, si vos lo vas a tener en cuenta, te tendría que dar la densidad de la solución y no los componentes por separado. Si vos no lo vas a tener en cuenta, lo puedes hacer así. Claro. Y yo creo que de estar así en el parcial, hacerlo así, como diciendo, bueno, yo lo pensé como si no existieran esos 100 mililitros, porque yo el procedimiento lo sé y lo hice así, antes que dejarlo en blanco. Perfecto. Bien. Gracias. De nada. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, chiquis? No, No, me parece que no. por lo menos no. Bueno, perfecto, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Chao, Dale. gracias. Muchas gracias. Chao, que tengan buen Adiós. día. Chao.